Durante la jornada hemos venido resaltando, reflexionando y analizando las aristas y los puntos pertinentes que nos llevan a este escenario en la Franja de Gaza cuando se cumplen 200 días de la guerra israelí, considerada a la luz del derecho internacional y humanitario como un genocidio. Cifras estrepitosas de víctimas fatales y destrucción que ustedes han venido siguiendo a través de la cobertura de Hispan TV. Y hoy, en nuestro espacio Entrevista Exclusiva, queremos precisamente enfocar con nuestro invitado y conocer de cerca sus impresiones del panorama y lo que afrontan los palestinos a esta hora. Saludamos y le damos hoy la bienvenida a Juan Carlos Giordano, político argentino, diputado y dirigente del Partido Izquierda Socialista de Argentina, integrante de la Unidad Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional. Bienvenido, diputado Giordano. Gracias por recibirnos. El agradecido soy yo. Muy buenos días. Gracias una vez más por estar con nosotros y vamos a dar paso a esta entrevista. Yo quiero iniciar reiterando, 200 días han transcurrido ya de esta guerra considerada como un genocidio por parte de Israel en Gaza, más de 34.000 víctimas mortales y un sinfín de atrocidades. Diputado, si tuviera quizás que explicarle a una persona en varias décadas que no vivió este momento histórico y sin precedentes en la humanidad, ¿cómo lo explicaría? ¿Cómo se comprende el que se haya llegado a este punto? Y le diría que lo que está ocurriendo en Palestina hoy es un nuevo episodio tremendamente salvaje y trágico de la política genocida de exterminio que está perpetrando el Estado sionista de Israel, no desde ahora, sino desde hace 76 años, porque esto no empezó el 7 de octubre pasado, como se dice, empezó hace 7 décadas y media, cuando Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y otros países imperialistas avalaron en la ONU instalar un Estado enclave en tierra palestina, de manera violenta, expulsando a millones de palestinas y palestinos de sus tierras originarias, destruyendo sus casas, sus plantaciones, política de limpieza étnica para crear en 1948 el Estado sionista de Israel. Una ocupación similar, siempre recordamos nosotros de Argentina, a lo que ocurrió con las Malvinas de Argentina, ¿no es cierto?, por parte del colonialismo inglés. O sea que estamos en presencia de una colonización imperial de 76 años de ocupación y de persecución racista, lo que generó también, por otro lado, una resistencia también en todas estas décadas de un pueblo palestino que nunca se rindió, que goza de un apoyo mundial. Por eso hay enormes movilizaciones en el mundo repudiando a Israel y solidarizándose con Palestina. Creemos que esto es lo que está ocurriendo hoy. Justamente de esas movilizaciones vamos a hablar un poco más adelante, e incluso Argentina, su país, hemos visto también ha sido escenario de esta solidaridad por parte de los ciudadanos. Ahora, diputado, muchos sabían y en carne propia de lo que era capaz el régimen de Israel. Otros, si aún tenían dudas, han visto cómo ha traspasado todas las líneas rojas del derecho internacional. Pero ¿cómo es posible, y le pregunto, que aún y a estas alturas, tras 200 días de genocidio en Gaza, ni siquiera una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 25 de marzo que pidió un alto el fuego inmediato haya sido acatada, o ni siquiera bastó esto para frenar a Israel? Bueno, porque la ONU es el ejemplo de la hipocresía imperialista. Recordemos, es una ONU que está manejada por Estados Unidos, el imperialismo norteamericano y los distintos países imperialistas. Por ejemplo, Estados Unidos, fruto de la presión, de la movilización interna en apoyo al pueblo palestino, esta vez, en la fecha que dice usted, no vetó la resolución que pide el alto al fuego, como siempre lo hace, pero sigue financiando con miles de millones de dólares el genocidio de Israel. ¿Por qué? Y porque precisamente el Estado sionista fue instalado
como se dice vulgarmente, como un verdadero portaaviones yanqui en Medio Oriente para defender sus intereses del imperialismo ante las rebeliones de los pueblos árabes. Nosotros acá también sufrimos a la ONU en Argentina. Por ejemplo, desde 1962 se ha votado que las Malvinas son argentinas, pero nunca la ONU movió un dedo para que se vayan los ingleses. Bueno, eso también es lo que está pasando con Palestina hoy en relación a la ONU. Y justo yo me detengo en este punto o ahondo un poco más en este punto porque efectivamente, aunque las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son jurídicamente vinculantes, pueden ser, y lo han sido en el pasado, ignoradas, y allí usted ponía un claro ejemplo con las Malvinas argentinas, ya que los mecanismos de aplicación de la ONU son limitados. A estas alturas, ¿qué puede entonces detener la carnicería en Gaza, diputado, en vista de que el sistema internacional no ha sido efectivo? Quizás solo la fuerza, ¿cómo lo ve? Bueno, sí, nosotros confiamos, aspiramos y decimos que solo lo que puede evitar esto, la carnicería israelí, es la fuerza de la resistencia palestina. Es clave, es fundamental para detener esto, ¿no? Es decir, en estos días ha habido una masiva huelga general en Cisjordania, Jerusalén Este, en protesta por asesinatos en campos de refugiados por parte del ejército sionista. Y la otra clave, aparte de la resistencia palestina, es la movilización de los pueblos del mundo, la solidaridad internacional, como ocurrió en el caso de Vietnam en los años 70 y con la caída del apartheid sudafricano en los años 90. Con la lucha en esos países y la solidaridad internacional se pudo hacer retroceder esas políticas nefastas. Y esto ya está ocurriendo. Eso es muy importante. Centenares de miles salen en las calles en el mundo, en especial en Europa, en Asia, en los Estados Unidos, judíos no sionistas que se movilizan por miles. Ahora está haciendo noticia un numeroso grupo de manifestantes que mantienen la Universidad de Columbia en Nueva York desde hace varios días un campamento de solidaridad con Gaza en las zonas verdes de esa prestigiosa institución. Bueno, en Irlanda, por ejemplo, jugadoras de la selección del baloncesto se negaron a saludar al elenco israelí en apoyo al pueblo palestino. Hay trabajadores de distintos puertos del mundo se niegan a cargar armamento para Israel. Crece el boicot de Israel. Hoy sale una noticia que ante el uso de la inteligencia artificial por parte de Israel, en un pacto con patronales de Google, Amazon, Apple, los trabajadores lo repudiaron diciendo no hay tecnología para el apartheid. Bueno, son todos ejemplos a imitar en función de que ese es el camino para hacer retroceder esta política nefasta de israelí con el apoyo de Estados Unidos. Un boicot que, como bien menciona, diputado, vale la pena destacar, ha venido surtiendo efecto particularmente desde los países de Asia Occidental, y ejemplos han estado allí a la luz, aunque parte de la mediática occidental muchas veces lo han intentado invisibilizar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, a los yemeníes haciendo un gran trabajo de represalia en el Mar Rojo. También hemos visto lo que ha sido este movimiento de boicot, desinversión y sanciones para con el régimen de Israel, y también el efecto que está surtiendo en muchas de las grandes marcas comerciales de la entidad sionista alrededor del mundo, y cómo han caído sus ventas en los últimos 6 meses. Prosigo con esta entrevista especial y evaluando un poco el escenario en Gaza, mirando lo que serían las debilidades y fortalezas de los actores involucrados, y sobre todo viendo con preocupación la clara intención del gabinete de Netanyahu de llevar la invasión en lo que sería la parte meridional de Rafah, al sur de la franja. El llamado de su aliado indivisible Estados Unidos también lo hemos visto, pero ¿qué aristas, diputados, sustentan el que Benjamín Netanyahu, el premier israelí, recordemos, siga bajo la misma posición amenazante y desafiante, y sobre todo
ha vuelto a insistir pues en los últimos días en ese plan de invasión terrestre contra esa zona pues tan sensible, tan vulnerable de Rafah, en donde hoy por hoy están en su mayoría los desplazados internos gazatíes. Bueno, nosotros de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda en Argentina, sabemos bien quién es el criminal y asesino Netanyahu, que cuando gobernaba el gobierno de Macri hace años atrás y estábamos en nuestras bancas, presentamos un proyecto para repudiarlo y lo hicimos también en las calles. Y esto ocurre porque el gobierno sionista israelí es un gobierno de ultraderecha religiosa con un asesino y un criminal, como Netanyahu, ¿no? Que tiene un plan de limpieza étnica, de colonizar Gaza y Cisjordania, de expulsar en masa a las y los palestinos, porque el gobierno de Netanyahu, hay que definirlo, es un gobierno nazi-fascista. Por eso insiste en ir hasta Rafah. Busca concretamente la eliminación con bombardeos, la invasión, en matar a miles y miles por hambre. Y bueno, eso es lo que lo mueve y es una muestra más de hasta dónde puede llevar la barbarie capitalista imperialista si no se la derrota, como estamos luchando todos para derrotarlo y para aislar al sionismo internacional y para seguir apoyando al pueblo palestino. Y de hecho, no hablando de parte de lo que son crímenes de lesa humanidad y que han puesto pues allí en vulnerabilidad los derechos humanos de los palestinos, particularmente en Gaza. Otro de los puntos preocupantes ha sido que entre las más recientes atrocidades tenemos las fosas comunes halladas en alrededores de hospitales, incluso de Gaza, cuerpos maniatados, elementos que reafirman, ¿no?, esos crímenes de lesa humanidad. Pero la gran pregunta que muchos se hacen desde sus casas es si seguirá siendo grande y perenne la deuda de los máximos entes internacionales para con Palestina y la humanidad. ¿Qué tendrá que pasar para que efectivamente pues estos entes internacionales puedan saldar, digamos, moralmente y también en la práctica esa deuda para con los derechos de los palestinos, diputado? Efectivamente, estamos ante crímenes de lesa humanidad, donde tienen que pagar sus criminales, delitos que no tienen que prescribir. Y bueno, y confiamos y apostamos a que solo la movilización solidaria mundial podrá forzar ese cambio que usted dice. Y creemos que así como ocurrió con el nazismo o el apartheid sudafricano, finalmente llegará el castigo para el genocidio del sionismo y para que paguen con la cárcel todos sus responsables. Bueno, ahora quisiera entrar un poco más en detalle con posturas que hemos podido observar desde su propio país, al sur del sur, la Argentina, y quizás resulte increíble el apoyo o respaldo que pueda seguir recibiendo la entidad sionista de parte de algunos gobiernos a estas alturas. Justamente allí quiero llegar, diputado. El presidente Javier Milei, de hecho, inició su primera gira internacional visitando a Israel. Esto para, bueno, los usuarios que nos sintonizan a esta hora y que quizás que no están en Argentina, que no son argentinos, no tenían este dato o no tenían esta información. Usted primero, como ciudadano argentino, antes que político, antes que nada, ¿cómo explicar y tomar ese acercamiento o promoción de vínculos que hace el mandatario argentino con la entidad sionista? Bueno, el apoyo del despreciable personaje y el proyecto que encarna ultraderechista de Milei, y se explica porque es parte de esa ultraderecha mundial que cabezan Trump, Bolsonaro, Vox en el Estado español, que son de una ideología fascista, de verdad. Milei, en el caso argentino, niega los 30.000 desaparecidos y el genocidio que hubo hace 48 años atrás, y a su vez viajó a Israel a abrazarse con el carnicero Netanyahu, que está provocando un genocidio contra el pueblo palestino. Tiene esa lógica. El viaje que hizo Milei a Israel, bueno, fue con el repudio que hicimos
desde Argentina, desde la izquierda, con el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, diciendo no en nuestro nombre, que no comprometa a nuestro pueblo argentino en apoyo a semejante barbaridad. Milei apoya a Israel y a su genocidio porque es un defensor acérrimo de los intereses de las multinacionales y de los pueblos del mundo. Por eso se codea con otro ultraderechista, Elon Musk, y en Argentina lo apoyan grandes capitalistas empresarios, como por ejemplo el empresario argentino-israelí Eduardo Elzay, dueño de grandes cadenas de hoteles, como el hotel donde se alojó durante muchos meses Milei cuando hizo su campaña electoral, el Hotel El Libertador, el Yao Yao, donde hicieron ahora una reunión selecta con grandes empresarios, dueños de distintos shopping, casi 900.000 hectáreas. Bueno, Milei cerró su campaña electoral en Argentina con la bandera de Israel. Por eso, y en Argentina se acaba de votar un embajador de Argentina en Israel, que es alguien que de manera provocativa coincide en que quiere trasladarse la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, una barbaridad. Por eso crece en Argentina el repudio contra su brutal ajuste, entrega, sometimiento de Milei hacia las multinacionales de Estados Unidos y al Fondo Monetario y el alineamiento con Israel. Hoy, como dato en función de eso, una marcha histórica de una marcha educativa donde hubo centenares de miles en todo el país movilizados por los recortes a las universidades que está haciendo Milei, y se viene un segundo paro general el 9 de mayo contra sus políticas nefastas, entre ellas la política de alineamiento de Milei con Israel, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, efectivamente, y para cerrar en este sentido este interrogante, podríamos decir que esa similitud, como se ve que actúan hoy por hoy y que han actuado durante tanto tiempo los lobbies sionistas en Estados Unidos, pues pudiera compararse que hoy también están actuando allí en la Argentina, más específicamente con este gobierno de Javier Milei, diputado. Efectivamente, eso es así. Y bueno, eso es lo que ocurre. Por eso en Argentina está creciendo las luchas obreras y populares de las mujeres y disidencias, de la juventud estudiantil en este caso. Sí. Y bueno, vamos a seguir bregando por eso, porque de lo que se trata en Argentina es de derrotar todo este plan salvaje de entrega, de sometimiento de Milei y de pelear por la agenda que lucha el sindicalismo combativo y la izquierda en Argentina, que luchar por un plan económico completamente opuesto, ¿no? Liberándonos de todos los condicionamientos y alineamientos semicoloniales como lo está haciendo Milei. Justo a ese punto iba, amplió en ese aspecto, diputado, que cosa contraria hemos visto en las calles de ciudades argentinas y de miles de ciudadanos volcados a solidarizarse con la causa palestina y rechazar efectivamente la postura del gobierno de Milei con Tel Aviv. A diferencia de otros momentos históricos de la humanidad, ¿cómo considera el rol de los pueblos en esta ocasión frente a lo que vive Gaza, pues en general Palestina? Y en este sentido incluyo, por supuesto, al pueblo argentino, pero también al pueblo de numerosos países del mundo que lo hemos visto precisamente volcados en las calles con esa bandera apoyando la causa palestina. Bueno, en Argentina, sí, en Argentina somos parte de Izquierda Socialista, de la UITSI, de las marchas y movilizaciones que hacemos como la comunidad palestina y las organizaciones árabes en nuestro país. El jueves pasado hubo una concentración en Plaza de Mayo, donde se leyó un documento unitario condenando al genocidio israelí. Bueno, y el repudio de los pueblos del mundo muestra el avance en la conciencia de millones que en el mundo se han dado cuenta y se empiezan a dar cuenta del verdadero rostro y el rol criminal y racista del Estado enclave sionista, de que es una mentira enorme, de que si uno critica al sionismo estaría en contra del pueblo judío. Categóricamente no,
porque lo que se está haciendo hoy, el gobierno sionista de Israel con el pueblo palestino, es lo mismo que hicieron los nazis con el pueblo judío. Entonces decimos, así como ayer estuvimos contra los nazis y con el pueblo judío, hoy estamos contra el sionismo y en defensa del pueblo palestino. Y eso es lo que hacemos y eso es lo que decimos y por eso nos movilizamos con esa denuncia y bueno, y en buena hora de que la conciencia mundial esté avanzando para terminar de aislar al sionismo y ojo que el sionismo, contra el sionismo y contra su apoyo explícito que es el imperialismo norteamericano está creciendo, las movilizaciones en el mundo son extraordinarias. Y allí lo hemos visto. Ahora, precisamente sobre Palestina y según su visión, diputado Giordani, aún y pese a la destrucción de Gaza, los prisioneros palestinos y la enorme cantidad de muertos, víctimas fatales, heridos, ¿qué considera que ha alcanzado Palestina desde ese 7 de octubre, particularmente de 2023, su pueblo y los movimientos de la resistencia palestina, a diferencia de las anteriores intifadas y tras más de 7 décadas de crímenes en su contra? Y lo que ha logrado es que pese a la destrucción que se está sufriendo en Gaza, que es escalofriante ver las imágenes, el pueblo palestino sigue resistiendo, porque sigue luchando por una causa justa, en defensa de su tierra, contra el ocupante, por echar al usurpador, que es el Estado sionista de Israel, y lo vamos a seguir diciendo, Estado sionista, vos sos el terrorista, Israel aún no pudo cantar victoria, y si sigue luchando el pueblo palestino con su resistencia, y bueno, hay una esperanza, hay un futuro de terminar con esta barbarie. Justamente sobre futuro, sobre esas esperanzas, pues que se ciernen y que en definitiva pudiéramos decir o pensar que son esperanzadoras luego de ese punto de inflexión que se generó después de ese 7 de octubre. Yo quisiera preguntarle, de acabarse la guerra mañana, ¿no? En ese escenario, ¿qué mecanismo debe prelar para que esto en primer orden no se repita en otros años, ¿no? ¿Y cuán cerca considera usted podría estar la conformación de un Estado palestino cuando hemos visto que hay incluso tantos obstáculos para su reconocimiento luego de que, por ejemplo, Estados Unidos vetó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para otorgar el estatus de miembro pleno de esta organización a un Estado palestino? ¿Cuál es su reflexión respecto a este futuro? La lucha que se está dando hoy en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del Estado sionista de Israel es muy importante y va unido a una pelea mayor. Entonces, la única salida pasa por luchar en Palestina y en el mundo para poner fin al estado de apartheid y que se logre una Palestina libre del río Jordán al mar. Ahora esa lucha debe terminar y no tiene que detenerse hasta lograr una Palestina única en sus territorios originarios, históricos, por una Palestina laica, no racista, democrática, donde todas las creencias sean respetadas y convivan libremente, como sucedió siglos atrás, inicialmente en armonía, ¿no es cierto?, entre ambos pueblos, judíos, palestinos y entre otros. Bueno, esa salida por una Palestina única, laica, no racista, democrática, es por la que peleamos de izquierda socialista y desde nuestra organización internacional, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Así que bueno, ese es el camino, ¿no es cierto? Seguir apoyando los reclamos hoy que se están dando y por esa salida definitiva que es la única forma de traer una salida viable, posible y satisfactoria para lo que está ocurriendo ahí en esa región del mundo.
Así es. Bueno, vamos a seguir muy atentos a este escenario, a este panorama y le agradecemos, diputado, por habernos acompañado en esta entrevista exclusiva a través de las pantallas de Hispan TV, analizando pues y entendiendo un poco más todas estas aristas que se ciernen hoy sobre Gaza, su pueblo, sobre Palestina y la causa de aquí en más. Un gran saludo hasta la Argentina y bueno, será hasta una próxima El oportunidad. agradecido soy yo en nombre de Izquierda Socialista.